alegre tenerlos aquí a todos y poder compartir este lindo domingo en la presencia del Señor. Amén. Tenemos hoy una cena de pacto. Y bueno, se preguntarán algunos por qué le llamamos cena de pacto. Yo creo que la mayoría lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo y tenerlo presente. En muchos lugares le llaman también la cena del Señor o la Santa Cena. Pero a nosotros el Señor nos mostró que santas cenas tuvo muchas. Durante 33 años, 365 al año días, se sentó a comer con alguien, el Santo de los Santos, y fueron santas cenas, porque Él estaba presente. Pero una sola es donde Él hizo un pacto nuevo, hizo el nuevo pacto. Y de esa cena es la que hoy vamos a recordar, porque es un mandato del Señor. Amén. Me van a acompañar, vamos a ir al texto de Lucas, que está en Lucas 22, del 7 en adelante. Y les voy a poner un poquito en el contexto en lo que estaba pasando. Lucas nos cuenta que estaba Jesús con los cercanos, con sus discípulos, y Él les dijo que fueran a prepararle la Pascua, porque ellos, como judíos, tenían el mandato del Señor de celebrar una vez al año la Pascua. Esa palabra Pascua, que quiere decir pesaje en hebreo es la palabra, quiere decir el paso que tuvieron que dar ellos en un momento dado, el paso que dio el Señor sobre Egipto cuando los liberó, y ellos fue un mandato que tuvieron del Señor de celebrarlo perpetuamente y por generaciones, con el propósito de recordar algo. Entonces Jesús estaba haciendo algo que había sido ordenado por el Padre en el Antiguo Testamento para que los judíos, el pueblo judío en particular, lo celebrara cada año. Y de eso hacía ya algunos miles de años que estaban ellos celebrando esta fiesta que les recordaba a ellos algo. Vamos a leer primero el texto de Lucas. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Dice Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y subrayen esa palabra necesario. No es que era urgente, no era por si acaso queremos, era necesario. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y luego, pues, doy un brinco hasta el verso 13, donde ya están con otras ordenanzas. Él les dijo que fueran a cierto lugar, que ahí iba a haber una persona que les iba a decir dónde celebrarla, y había un aposento alto donde ellos se iban a reunir. O sea, tenía Jesús un conocido o un amigo, no especifica claramente, pero Él les dio un lugar específico donde reunirse Jesús con sus cercanos, con sus discípulos cercanos. Y Pedro y Juan eran los que fueron a preparar el lugar donde se iba a celebrar. Entonces dice que fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús era el que estaba hablando aquí, diciéndoles a sus cercanos, a aquellos 12 que Él llamó para enseñarles, para tenerlos con Él, para transmitirles como primeras personas el mensaje del reino. Les estaba diciendo cuánto deseado esta Pascua. De los 33 años que había pasado aquí en la tierra, que es la edad que se calcula que tenía Jesús en ese momento, Él deseaba de una manera especial comer ese día, esa Pascua, que con sus cercanos que eran sus apóstoles. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios
venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, estaba Jesús, quiero que usemos nuestra imaginación, con los 12 en un aposento alto, en una casa en un segundo nivel. Habían llegado a preparar Juan y los demás la cena de Pascua, que ellos iban a recordar algo, porque era un mandato de Dios para que recordaran y para que ese recuerdo que traían a la memoria lo trasladaran a las siguientes generaciones. ¿Pero qué estaban recordando? Estaban recordando aquel momento cuando ellos eran esclavos por 400 años en Egipto. Y estaban recordando cómo un día Dios escuchó su clamor y les envió a Moisés para sacarlos de Egipto. Pero la palabra nos dice que Moisés fue el enviado, pero quien hizo todo el trabajo fue Dios, porque fue Dios con mano poderosa el que los sacó. Cuando leemos Éxodo 6, dice, ustedes lean el texto porque no tenemos el tiempo para hacerlo ahorita, ellos fueron sacados por la misma mano de Dios. Y Dios hizo diferencia entre ellos y los egipcios por medio de las plagas. Pero cuando llegó la última plaga, los que tomaron la decisión para que fuera la diferencia fueron los judíos, los israelitas, porque Dios dio la ordenanza, pero eran ellos los que decidieron si le creían o no a Dios. Dios dijo que tomaran un cordero y dio ciertas especificaciones y les dijo que tenían que matar ese cordero, sacrificar ese corderito y poner la sangre de ese cordero sobre los dinteles y las puertas de sus casas. Y ellos, los que creyeron que era Dios el que hablaba y que les daba aquella ordenanza, fueron y lo hicieron y cumplieron con esa ordenanza. Y esa noche que pasó el ángel de la muerte sobre Egipto y que murieron todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del rey, del faraón, hasta el de los animales. Ellos fueron separados. Aquellos que tenían la sangre puesta sobre su casa fueron preservados del juicio de Dios. Qué importante es traer a la memoria los hechos de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor dice que lo hagamos, que traigamos a la memoria. De hecho, en el texto que dijimos, Él dice: hagan esto en memoria de mí. Traían, como les decía, ese recordatorio para ellos a la memoria. Ya los que estaban celebrando con Jesús, ellos no fueron los que salieron de Egipto. Ellos eran una generación muy posterior. Algunos de los que están aquí no son los primeros que encontró el Señor, fueron sus papás o sus abuelos, que hace muchos años tuvimos un encuentro con el Señor y de verdad también nos sacó de Egipto, del Egipto del mundo. Y tal vez ustedes, los hijos o los nietos, ya no vivieron lo mismo que sus papás o sus abuelos, pero al igual que nosotros tuvieron un encuentro con Jesús, pero en una vida diferente. Y el Señor nos está mandando a recordar esto, que no se olvide jamás de nuestro corazón de dónde salimos, como Él tampoco quería que los israelitas olvidaran quién fue su libertador. Se tenía que celebrar en familia, era un cordero por familia y dice que si la familia era muy pequeña, pues se comía con los más allegados. Aquí vemos que Jesús le está celebrando con los cercanos, su familia cercana eran sus apóstoles. Y tomaban un cordero, lo sacrificaban y ya les expliqué, ponían la sangre sobre los dinteles de las puertas. Y daba una serie de especificaciones como que el cordero no podía ser cocido, sino que tenía que ser asado, no se le podían quebrar los huesos y además se lo tenían que comer hasta lo último. No debía de quedar nada para el día siguiente. Son detalles que son muy importantes para nosotros también para entender hoy, porque tenemos que ver cómo está conectado todo esto con Jesucristo. Y un detalle muy importante es que cada vez
que lo comían, tenían que ponérselo con la ropa ceñida. Así fue como lo hicieron en Egipto. Era de noche, esa noche ellos no se pusieron la pachama, sino que se pusieron su ropa, se ciñeron la ropa, tenían los zapatos puestos o las sandalias puestas, porque esa noche, cuando Dios diera la orden, tenían que estar listos para salir inmediatamente. Así nosotros tenemos que estar listos, ceñidos los lomos, para que cuando el Señor venga, estemos listos para ir con Él. Amén. La Pascua era una señal, pero también era un recordatorio. Me gustó esta imagen donde vemos al dueño de la casa, después de haber sacrificado el animalito, habían recogido la sangre, pero si se fijan, ahí está su esposa y ahí está su hijo, porque ellos estaban viendo la decisión que habían tomado de obedecer a Dios. El padre tomó la autoridad, tomó el lugar de sacerdote que le correspondía, y él puso la sangre sobre el dintel de la puerta. Pero su familia no estaba afuera, estaban junto con él, compartiendo ese momento y unidos iban a comer ese cordero que el Señor había ordenado. Y me gusta, no solo me gusta, sino que importante es ver lo que dice la palabra en Éxodo 12, del 12 y 23, dice: esa señal era para preservar la vida del heridor, del ángel de la muerte que iba a pasar esa noche. Porque dice, el Señor pasaría por Egipto y heriría a los primogénitos, ejecutando sus juicios, y la sangre sería la señal para preservar del heridor. Miren qué importante es esto. La sangre de Jesucristo viene a librarnos del poder de que nosotros mismos le dimos al enemigo sobre nuestra vida. Pero verdaderamente la sangre del Cordero, de quien nos libra, es del juicio de Dios, de la ira de Dios. El que se pone bajo la sangre de Jesucristo, cuando el Padre ve esa sangre, dice, ya uno pagó por él. Estamos claros en esto, ¿verdad? Qué importante es esto. Y lo otro que es muy importante es que es un recuerdo para cada persona que tiene que tener un encuentro con Cristo y debe saber de dónde lo sacó, dónde estaba usted oprimido, cuáles eran las cargas que usted tenía de las que liberó el Señor, y sobre todo, que usted era, hoy cantamos, de acercarnos a la mesa del Señor. Pero miren, no tendríamos ese derecho si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Todos estábamos condenados a muerte. Y todos es lo único que nos merecemos, la muerte. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús pagó con su vida por la nuestra. Él hizo ese intercambio. Y por gracia y por misericordia, nosotros hoy entramos a la presencia de Dios confiadamente, hasta el trono de la gracia. Qué regalo tan grande. Y esto se lo tenemos que trasladar a nuestros hijos. En la semana pasada Juan José nos explicó cómo Dios bendijo cuando se agachó, cuando se hincó. No me hinco porque no me puedo volver a levantar. Pero Juan José nos hizo aquí cómo Dios se bajó al nivel del ser humano para bendecirlo y decirle: porque te amo, estoy aquí contigo, te bendigo, quiero que tú te multipliques, quiero que tú crezcas, que lleves mi mensaje, que otros me conozcan a través tuyo. El tener generaciones era para que Dios, dar a conocer a Dios a otros. Y eso quiere el Señor que sigamos haciendo hoy con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todos aquellos que aún no le conocen. Esas es hoy dos cosas que tenemos que tener hoy durante esta cena de pacto. La señal de la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida y la importancia de que ese mensaje no se quede solo aquí adentro, sino que lo demos a otros, en especial a los cercanos. La cena del nuevo pacto fue en aquel aposento alto, y
esa noche que Jesús tuvo esa cena con sus apóstoles, Él hizo un hasta aquí, fue un parteaguas. Hasta ese momento ellos recordaban el pasado, la salida de Egipto. Pero a partir de ese momento Jesús instauró un nuevo pacto. El nuevo pacto era: yo voy a morir por ustedes. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que ponga su sangre sobre su vida, el que crea en mí, pasa de la muerte a la vida. La muerte ya no tendrá poder sobre ustedes. Serán librados de los juicios del Señor. Cada vez que coman ustedes el pan y tomen el vino, recuérdense de este momento en que yo di mi vida por ustedes, en que yo pagué el precio de sus pecados, para que ustedes pudieran venir a la presencia del Padre, para que ustedes pudieran ser libres. Estas citas que están abajo, por favor, tómenlas, porque son los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, relatan este momento de la cena del pacto. Y también Pablo la relata en 1 Corintios 11, 25 y 26. En Juan no aparece de la misma manera, sin embargo en Juan aparece el relato más extenso, diría yo, porque Juan empieza con el lavado de los pies esa noche, empieza anunciándoles que uno lo va a traicionar. Todos se asustan y dicen: ¿seré yo? ¿Puedo ser yo? Jesús les dice y les hace comprender que ya llegó el momento de ir a la cruz, que va a morir, y al fin entienden ellos. Les da el aviso de que Él tiene que partir, pero que no los va a dejar solos, que va a venir el Espíritu Santo, y les dice que no se aflijan. En este mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Así que todos, pero Juan da como una visión panorámica de esa noche. Y yo cuando leo Juan me quedo: qué cena más difícil fue esa noche. No fue una cena así muy amistosa o muy, no sé cómo decirlo, pero esa noche fue confrontativa. Uno de ustedes me va a entregar, el que come conmigo es el que me va a entregar, y todo seré yo. Ay, y me vas a traicionar, le dijo a Pedro antes de que cante el gallo. Todos se quedaron. Me voy a morir, voy a la muerte. Fue una cena tremenda, mis hermanos. Una cena tremenda. Pero hasta ahí llegó la cena de Pascua del Antiguo Testamento. A partir de ese momento se inauguró un nuevo pacto. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba sentado a la mesa comiéndose el Cordero del Antiguo Testamento. El pan que vamos a comer tiene un significado. El pan, Jesús dijo, el verdadero pan es el pan que baja del cielo, el que bajó del cielo. Yo soy verdadera comida y verdadera bebida. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo que hay que comer la palabra, que su palabra es vida. El pan es reflejo de la palabra que alimenta. Cada vez que leemos las Escrituras, la palabra de Dios, estamos comiendo pan, estamos partiéndola. Aquí estamos haciendo eso ahorita, partiendo el pan, dando pedacitos chiquitos para poderla deglutir, saborear y entenderla y hacerla parte de nosotros mismos. Hay que comerla toda, no solo lo que nos gusta. Hay que comer toda la palabra, incluso aquellos textos que a veces son difíciles, que a veces nos cuestionan. Es un elemento que es clave, porque Jesús dice: yo soy el pan que da vida. Y el vino, que representa su sangre que es el precio pagado por nuestros pecados. Su sangre, que es la sangre que está sobre el propiciatorio, que nos permite acercarnos a Dios, que cubre toda nuestra maldad. Su sangre, que es más valiosa, que no podemos cuantificar el precio, porque dice: nuestra salvación fue comprada no con piedras preciosas, no con oro, no con joyas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo.
Y una parte importante que se comía en la cena de Pascua eran las hierbas amargas, como un recordatorio. No se nos debe olvidar, ni en los mejores momentos de nuestra vida, que si tenemos algo bueno, no es por nosotros mismos. Que nuestro destino era la amargura completa. Pero Jesús vino y trajo su gozo y trajo su dulzura. Salmo 103:2, el salmista David dice: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de sus beneficios. Mis hermanos, qué fácil es olvidar todo. Por eso él mismo se dice: alma mía, no olvides los beneficios del Señor. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Decirle a nuestra alma: alma mía, no te olvides de las bendiciones y los beneficios del Señor. Y dice Jesús que hagamos esto en memoria de Él, que lo traigamos al recuerdo, porque toda esta obra, todo bien, es por gracia y misericordia. Él es el que lo ha hecho todo, Él es el que sostiene, Él es el que nos libera, el cordero que nos sustituye, el pan, la sangre. Y el versículo 26 de Corintios, 1 Corintios 11:26 dice algo muy importante. Dice: cada vez que partimos el pan, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Hoy en nuestras coinonías vamos a partir el pan, vamos a compartir la palabra partida en pedacitos. Vamos a comer el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, recordando qué ha hecho Él por mí. Por mí. Y les vamos a trasladar esto a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Tal vez hoy no están nuestros hijos aquí en las mismas mesas, pero ustedes, los papás, los abuelos, los tíos, reúnanse, compártanles de su Pascua, de ese día en que el Señor los sacó del abismo profundo, de la fosa fatal, dice David, del fango cenagoso, y asentó sus pies en la roca. Vamos a orar y a pasar a nuestras coinonías. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, que tú nos permites reunirnos en familia y vamos a compartir tu pan, vamos a compartir el vino, trayendo a la memoria, Señor, tu obra por cada uno de nosotros y dándote gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga convicción a nuestro corazón y revelación y nos afiance más en ti, que eres nuestra roca, Jesucristo, hasta que tú vengas. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén.